¿Dirías, Rafa, que esta es la infraestructura hotelera más importante que hay en el país? Yo pensaría que sí. Y ahora que dices, aparecieron arcos, aparecieron nichos, pero también aparecieron restos, cuerpos o huesos más bien. Muchos. La cúpula tenía unos pañetes y estaba como pintada de blanco, pero se alcanzaban a ver unas manchas y unas letras y unas líneas que imitaban sillares de piedra. El turismo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes locales, no al revés. Yo creo que has tocado un punto que nos identificamos muchísimo. Bienvenidos a esta segunda temporada de Prende el Foco por Cartagena, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Les recordamos que en esta temporada también tendremos video como soporte a nuestras transmisiones y también invitamos a que participen e interactúen con el link que estamos dejándole abajo para que tengan más información sobre lo que aquí trataremos e igualmente para que se inscriban y sean parte de la comunidad Prende el Foco y puedan recibir información anticipada e igualmente van a participar a final de año por un cupo para participar en nuestra gran comparsa de noviembre, que vamos a tener un desfile muy especial en el Cabildo de Getsemaní. Entonces los invitamos a que se inscriban y sean parte de nuestra comparsa. Hoy tendremos un invitado muy especial, muy cercano a la Fundación Santo Domingo, muy cercano también a nuestra zona, ya sabrán por qué. Y vamos a poder conocer de cerca un gran proyecto que está transformando nuestra ciudad y por eso hemos querido dedicarle este espacio a una conversación amena a nuestro invitado muy especial, Rafael Tono Vélez. Rafael, muchas gracias por acompañarnos, de verdad para nosotros es un placer poder conversar contigo. Álvaro, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia cartagena que nos está escuchando. Gracias por invitarme. Bueno, Rafael es arquitecto de profesión, también cuenta con un MBA, pero igualmente yo digo es un cartagenero de esos de pura cepa que quiere la ciudad, que trabaja por ella, que siempre ha estado vinculado a la misma y por eso me parece tan relevante el trabajo que ha venido desempeñando durante los últimos años y el cual conoceremos enseguida, pero Rafael ha sido durante todo el proyecto parte integral de la empresa San Francisco Investments, empresa que está transformando el barrio de Getsemaní a través de su proyecto que a futuro será el Hotel Four Seasons. Entonces contamos con un invitado de lujo donde esperamos poder compartir con todos los que nos escuchan cómo ha sido ese proceso de transformación, de ahí tan interesante que podamos orientar nuestra conversación, Rafa, tratando de entender desde el principio, empezando por ti como persona, luego abordaremos los temas propiamente laborales y por último pues charlaremos un poco sobre el futuro de nuestra ciudad, que es en últimas un interés que a la Fundación pues le interesa muchísimo y que estos espacios realmente contribuyan a que personas se inspiren en el trabajo que nuestros invitados hacen, pero que igualmente encuentren en este espacio una forma también de poder seguir trabajando por el desarrollo territorial de nuestra ciudad. Entonces, poniéndole un poco de orden a la conversación, empecemos por conocer quién es Rafael Tono Vélez. Bueno, gracias Álvaro. Bueno, yo soy, como tú decías, cartagenero, arquitecto. Viví varios años en el exterior y decidí, pues ya tomé la decisión de regresar a mi ciudad natal para trabajar por este proyecto y trabajar por la ciudad. Yo acabo de cumplir 13 años de estar, y eso es 13 años es media vida laboral mía y la cuarta parte de mi existencia, que he estado pues dedicado a sacar adelante este proyecto. De estos 13 años estuve 9 años y medio como gerente de proyecto y después me dediqué más a temas de la gerencia de sostenibilidad.
¿Cómo ha sido el proceso? Pues ha sido un proceso largo, muy complejo. Yo diría que esto ha sido de los proyectos más complejos que se han hecho en Colombia, donde al principio empezamos evaluando el proyecto como se hace tradicionalmente bajo las normas del POT de la ciudad, y nos dimos cuenta de que un proyecto de esta escala, de esta complejidad, no era viable hacerlo de la manera tradicional. Entonces nos metimos en un proceso con el Ministerio de Cultura, que es hacer un PEM propio. Ustedes habrán escuchado el PEM de la ciudad, el PEM de centro histórico, que Cartagena no lo ha podido sacar adelante todavía. Nuestro PEM fue el primero que se aprobó en la ciudad. ¿Qué es un PEM? Es un plan de gestión del patrimonio, plan especial de manejo y protección para la recuperación de los bienes de interés cultural. Nosotros ahí tenemos dos, el Club Cartagena Antiguo y el Claustro de San Francisco. Pues este fue un proceso de 4 años y medio con el Ministerio de Cultura. Después vino el diseño como tal, que también fue complejo porque ahí hemos tenido consultores, arquitectos, ingenieros de varias partes del mundo, incluyendo colombianos. Entonces un equipo multicultural y coordinar todo esto pues fue bastante complejo también. Y luego la construcción en sí mismo, que ya llevamos desde el 2018, o sea, 7 años en construcción. ¿Dirías, Rafa, que esta es la infraestructura hotelera más importante que hay en el país? Yo pensaría que sí. Yo esperaría que pues, los visitantes juzguen después cuando nos visiten y ellos pues, sean los que digan si este es el hotel más importante de Colombia, pero yo pensaría que sí. Y el reto, como tú lo mencionabas, de pronto para entenderlo de una manera práctica, es que habían edificios que tenían un valor patrimonial, como el antiguo Club Cartagena, que es de principios del siglo pasado, pero también está el Claustro de San Francisco, que es de 1555. Pero sumado a esos dos edificios patrimoniales, entiendo que hay un sinnúmero de propiedades. ¿Cuántas propiedades hacen parte hoy en día de la gran manzana que será el Four Seasons? Para mí son 10, 12 proyectos en uno, porque cada edificio tiene su dinámica, sus complejidades, tiene su propio cronograma, su propio equipo de trabajo. Y eso fue también uno de los retos, cómo hacer para que cada edificación conserve su carácter, pero al mismo tiempo que se lea como un conjunto. Como tú bien decías, tenemos 2 edificios Patrimonio Nacional, Club Cartagena Antiguo, Claustro de San Francisco, y tenemos unos edificios contemporáneos, donde antiguamente en la colonia eran las huertas del convento franciscano. Ahí, y después en el siglo XX se edificaron los teatros. Habían 5 teatros: el Calamarí, el Bucanero, el Rialto, el Cartagena y el Colón. Y el Colón era donde antiguamente era la iglesia del convento franciscano. Hablemos de esos 2 grandes edificios patrimoniales que yo creo que tienen un valor importante, no solamente histórico. Cuéntanos un poquito más de la historia, y vamos a empezar un poco invertidos por el Club Cartagena. Y lo digo invertido porque San Francisco es mucho más antiguo, pero el Club Cartagena va a ser el lobby del hotel. O sea, va a ser una pieza muy importante porque va a ser la bienvenida al proyecto. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre el Club Cartagena? Bueno, el Club Cartagena es un edificio republicano tardío. Se terminó de construir y se inauguró el 8 de noviembre de 1925. Ya este año cumple 100 años de su inauguración. A mí personalmente me da mucha satisfacción, mucho orgullo, porque mi bisabuelo, Daniel Lemaitre, era el presidente del Club Cartagena cuando estaban construyendo el edificio. A él le tocó presidir la inauguración, lidiar con la construcción. Entonces, para mí no es coincidencia que su bisnieto haya participado 100 años después en la recuperación de este inmueble. Estaba en un estado ruinoso, porque el Club Cartagena pues, dejó de ser club en 1957, cuando se pasaron para Boca Grande. Después tuvo varios usos, ahí comercio, en los 90 hacían fiestas after party de ahí, también hasta casa de citas estuvo. Sí. Y estaba, como les digo, a punto de caerse. Como en esa época estas edificaciones las hacían con arena de mar,
todo lo que tenía acero lo tuvimos que cambiar y hacer un trabajo estructural muy profundo, muy intenso. La recuperación de la fachada, por ejemplo, que es la parte más vistosa del edificio. Estuvimos un año con unos artesanos en alfarería para recuperar este inmueble, y como tú dices, va a ser el lobby del hotel, ahí va a quedar el restaurante principal, un bar, un salón de eventos en el segundo piso donde estaba el antiguo salón de baile del club. Pero la recuperación es devolviéndole al edificio un poco su aspecto inicial, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos que estamos terminando el edificio como Gastón Lelarche lo diseñó. Ok. Porque en ese entonces, en los años 20, lo construyeron casi que con las uñas, tuvieron que cambiar muchas de las cosas que Gastón, del diseño original. Nosotros recuperamos los planos originales que estaban por allá en Bogotá, allá archivados, y pudimos hacer el diseño actual basado en los diseños originales de Gastón Lelarche. En el caso del otro inmueble tan importante, ahora mencionabas tú el rol de tu bisabuelo, pero encuentro otra coincidencia que no sé si tú la sabías, y es que Eduardo Lemaitre fue quien suscribió en su momento la escritura para que el convento pasara al Círculo de Obreros. Sí, también Eduardo Lemaitre Román, hermano de mi abuela, hijo de Daniel Lemaitre Tono, era el gerente del Círculo de Obreros cuando se adquirió esa propiedad. El Estado se la cedió al Círculo para que lo utilizara para hacer obras sociales en la ciudad. Y el presidente del consejo del Círculo de Obreros era mi bisabuelo, Daniel Lemaitre Tono. Entonces también tengo un vínculo con este inmueble. Sí, emocional con este inmueble, y es una edificación, como tú decías ahora, del siglo XVI, es de los claustros más antiguos de Cartagena. Fue el primero que se construyó por fuera de la ciudad fundacional. De hecho, la isla de Getsemaní se llamaba en ese entonces la isla de San Francisco, porque era lo único que había construido en ese entonces. Ahí nos tocó hacer una restauración integral. Las cubiertas las cambiamos, tenía cubiertas de Eternit, placas de concreto, las cambiamos por la tipología original con estructura en madera. Cuando pelamos todos los pañetes del edificio, aparecieron arcos, aparecieron nichos, aparecieron pinturas, etcétera, que pues para que te hagas una idea, el ingeniero calculista, que es cartagenero, le tocó calcularlo 9 veces, porque cada vez que salía un arco o un nicho le tocaba pues volver a recalcular, porque son muros de carga. Claro. Son muros de carga. Y ahora que dices, aparecieron arcos, aparecieron nichos, pero también aparecieron restos, cuerpos o huesos más bien. Muchos. ¿Por qué no nos cuentas eso que de pronto suena como mito? ¿Cómo es ese...? No es un mito, es una realidad. Antiguamente en la colonia las iglesias eran los cementerios. Nosotros teníamos ahí, eran varias iglesias, estaba lo que era la iglesia de San Francisco, al lado donde quedaba la entrada del Teatro Cartagena, ahí quedaba la iglesia de la Veracruz, y detrás de la Veracruz habían 2 capillas que se entraba por la iglesia de San Francisco, la capilla de San Antonio y la capilla de San José. Esas 2 capillas y la iglesia de la Veracruz desaparecieron cuando construyeron el Teatro Cartagena. Entonces sacamos alrededor de 1000 individuos del periodo colonial. Para mí, este es el yacimiento arqueológico del periodo colonial más importante que se ha hecho en Colombia. Ustedes preguntarán, ¿qué hicimos con tanto hueso? Por indicaciones del ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, nos pidieron que nos los lleváramos para Barranquilla. Allá están en la Universidad del Norte, porque ellos tienen allá un laboratorio especializado en análisis de restos humanos. Y ellos pues están investigando el ADN, de qué murieron, la estatura, la dieta, con el desgaste de los dientes pueden determinar cómo era la dieta, etc. Entonces va a arrojar una información muy interesante que no existe hoy en día sobre el periodo colonial. Maravilloso, yo creo que eso me hace pensar en que aparte del proceso mismo de tener hoy en día y a futuro aún más una pieza arquitectónica totalmente recuperada, también estamos recuperando parte de la historia gracias a la intervención que se está haciendo, porque sin duda esos individuos nos arrojarán
mucha información sobre cómo se vivía en la colonia. Pero ustedes también han logrado, mencionabas tú algunos frescos o murales, no sé cuál sea la expresión correcta de describirlos, que han aparecido a raíz de la intervención y ustedes los han recuperado. ¿Por qué no nos cuentas un poquito también sobre eso? Bueno, sí, esto fue otro de los descubrimientos maravillosos que tuvimos en este proyecto. En la iglesia de San Francisco era ahí funcionó el Teatro Colón, y detrás de la pantalla del teatro quedaba lo que se llama en arquitectura presbiterio, que es donde estaba el altar de la iglesia. En ese altar tiene una forma cuadrada que tiene aproximadamente 8 por 8, y en la parte de arriba tiene una cúpula que es, le llamamos cúpula de media naranja. Es la única cúpula que sobrevivió. En Cartagena se construyeron dos, una quedaba en la iglesia de San Pedro y la otra en la iglesia de San Francisco. También estaba en un estado ruinoso. Tenía grietas, tenía humedades, entonces nos tocó hacer primero un trabajo de consolidación estructural para salvarla, y la cúpula tenía unos pañetes y estaba como pintada de blanco, pero se alcanzaban a ver unas manchas y unas letras y unas líneas que imitaban sillares de piedra. Entonces nosotros contratamos a un restaurador mexicano que en paz descanse, se llamaba Rodolfo Ballín. Él no alcanzó a ver su obra terminada porque murió antes de que se terminara la recuperación, pero ellos con bisturí de médico y empezaron a raspar las capas de pintura que fueron aplicando durante siglos, y empezaron a salir unas figuras increíbles. Son figuras de 2 metros, 2 metros y medio de altura. El primero que salió fue un santo franciscano que se llama San Bernardino de Siena. Es un santo, es un franciscano del siglo XIV italiano. Después salió otra figura, San Buenaventura. También aparece San Francisco en su lecho de muerte. Y hay otra escena que desaparece el rostro de San Francisco con el hermano menor Fray León esperando recibir los estigmas de Jesucristo. En la cúpula, el inicio de la cúpula, eso se llama el tambor. En el tambor hay unas cornisas donde aparecieron unas oraciones en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Hay una oración en latín que viene del Apocalipsis que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. También hay otra oración que dice: Cristo nuestro Señor, que nos libras del mal. Y también hay una serie de símbolos. Hay unos símbolos, está la estrella de 8 puntas, y ahora les cuento un poquito por qué las proporciones son de 8 por 8. Aparece el escudo franciscano, que aparecen las 5 llagas que tuvo San Francisco, son unas líneas así. Hay un escudo también masón. Entonces este espacio se volvió realmente un museo al aire libre, un museo viviente. ¿Por qué tiene las proporciones de 8 por 8? Estas proporciones no son gratuitas. Los que construyeron este edificio, estamos hablando del siglo XVI, ellos llegaron de España con todas esas creencias. España pues tuvo una dominación árabe de 800 años. Llegaron aquí y el número 8 en la Iglesia Católica simboliza un renacer, un comienzo de ciclo. El Génesis dice: Dios creó al mundo en 6 días, al 7º día descansó y al 8º día comenzó la creación del universo. El 8, cuando lo acuestas, es el símbolo del infinito. La semana tiene 7 días, al 8º día comienza una nueva semana. En ese entonces a los niños los bautizaban a los 7 años, porque al 8º año comenzaba su vida como hijo de Dios. Hoy en día los judíos le hacen la ceremonia de la circuncisión al 7º día, porque al 8º día comienza. Entonces, tiene toda una hoy en día nos puede parecer incluso hasta esotérico, pero en ese entonces formaba parte de sus creencias, las personas que construyeron. Claro, y sin duda lo primero que uno quisiera, por lo menos se le viene uno a la cabeza, Rafa, es que es difícil imaginarse todo esto que nos describes
probablemente pudieras compartir con algunas fotos esto que nos estás contando, y si te parece lo colgamos aquí en el link del episodio para que la gente para que se puedan imaginar, ir y mirar. Pero ya una vez abierto el hotel, entiendo que eso hace parte del teatro, no sé cómo se va a llamar a futuro ese espacio, que va a ser un espacio no abierto al público, pero sí que va a tener eventos públicos o privados, pero que puede la gente acceder a él, ¿no? Y verlo directamente. Sí, este espacio va a ser el salón de eventos principal del hotel. Uh-huh. Y nosotros pues hemos construido también el edificio pensando en hacer también una sede alterna del Teatro Mario Santo Domingo de Bogotá. Okay. Esa fue pero eso lo desarrollaremos más adelante, pero hicimos todo un trabajo acústico para que pudiera funcionar como para hacer conciertos. Va a ser un escenario de primer nivel, por decirlo así, que puede albergar espectáculos de la mejor calidad, tratando de que obviamente pueda tener el espacio, pues la acogida necesaria para este tipo de eventos internacionales que llegan a la ciudad. Ahí te quería comentar también, hablando ya también del tema arqueológico. Uh-huh. Encontramos varias fosas comunes también. No sabemos si eran producto de alguno de los ataques piratas que hubieron aquí en Cartagena, o de epidemias de cólera o tifos, etc. Cartagena no tenía agua potable, entonces los aljibes de las casas, había muchas enfermedades gastrointestinales por eso, y la tasa de mortandad era importante. Pero para mí el descubrimiento más importante fue que encontramos a 5 mujeres con las manos amarradas. Uh-huh. Y la hipótesis es que son mujeres de la víctima de Pablo Murillo. Okay. Pablo Murillo, el pacificador, vino a Cartagena a reconquistar a la ciudad después de que en 1811 Cartagena se declaró en independencia de España. Él vino en 1815 e hizo el sitio, que se llama el sitio de Murillo, y la gente prefirió morirse de hambre que rendirse. Uh-huh. Por eso Cartagena hoy en día se llama la ciudad heroica. Claro. Entonces, para mí, primero, es un descubrimiento extraordinario, primero porque son mujeres, y segundo porque serían mártires de la independencia de Colombia. Oye, es que creo que lo hemos reiterado varias veces, pero el valor patrimonial e histórico de esa edificación es invaluable, y yo creo que quizás ahora que se ha puesto otra vez a disposición, o se va a poner a disposición, vamos a volver a apreciar un edificio o unos edificios con un valor histórico que probablemente estaban escondidos, sobre todo que esta zona hace 50 años, pues era una zona muy desprestigiada, inmersa en el caos del mercado en su momento, ubicado donde está el centro de convenciones, deteriorado por el abandono durante muchos años, y hoy en día ver que está cada vez cogiendo una nueva cara, un renacer, me parece que eso para la ciudad va a ser un valor nuevamente de primer nivel, una cosa que quizás los cartageneros vamos otra vez a sentirnos orgullosos de lo que representa ese edificio o ese conjunto de edificios, ¿no? Sí, realmente esto es un legado que le queremos dejar a la ciudad. Así lo hemos visto siempre. Pensaba también, ahora que lo mencionamos rápidamente, el conjunto de edificios, hay una particularidad que me llama mucho la atención, y es que el claustro de San Francisco sigue siendo propiedad del Círculo de Obreros, y el Círculo de Obreros, pues gracias a ese acuerdo que llega con San Francisco Investments, recibe unos recursos importantes, por supuesto, mensualmente, que son los que han permitido al Círculo de Obreros continuar con su importante labor para ayudar a la superación de la pobreza en Cartagena. Y conozco esta historia porque trabajamos en conjunto con el Círculo de Obreros en un gran proyecto de ciudad que le llamamos Juntémonos. Entonces estamos Círculo de Obreros,
estamos la Fundación Santo Domingo, estamos Esentia y estamos la Fundación del Grupo Social, los 4, más unos aliados permanentes como la Cámara de Comercio y la Alcaldía, trabajando en conjunto. Y sin duda alguna, el Círculo pues siempre saca a colación su importante labor, la cual acompañamos y reconocemos, pero también que cogió mucha fuerza precisamente a raíz del proyecto. ¿Cómo funciona esto de que sigue siendo del Círculo, pero ahora en día hace parte del conjunto que hará parte del hotel? Sí, nosotros pues llegamos a un acuerdo con el Círculo de Obreros, es un contrato a largo plazo, un arrendamiento a largo plazo, donde pues hay una serie de obligaciones. Nosotros pues quedamos con la obligación de recuperar este inmueble, de restaurarlo, y como tú bien decías, los recursos que nosotros le aportamos al Círculo de Obreros, ellos hacen obras sociales en Cartagena y en Bolívar, y lo cual demuestra que la hotelería de lujo no tiene por qué ser excluyente. Y creo que todos tenemos que luchar por vencer las desigualdades que hay en Cartagena. Y yo celebro esa alianza que se está haciendo para combatir la pobreza extrema en la ciudad. Rafa, antes de hablar de otro tema que también quería pues, que exploráramos aquí en conjunto, es claro que el conjunto que conforma hoy en día el hotel ha irradiado unos efectos positivos en el barrio de Getsemaní. Ahora hablamos un poco de los proyectos que tenemos en conjunto con la Fundación, pero te quería preguntar, y esto tiene que ver mucho, por supuesto, con la época, con la política actual de la ciudad, que yo siento que hay un optimismo que nos rodea, lo cual nos alegra mucho a los cartageneros, pero que se ha reflejado en obras, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ustedes que están vecinos enfrente del Parque del Centenario y que ya han intervenido las calles colaterales al hotel, ¿hay algún plan por intervenir o por hacer en conjunto con la alcaldía, con el Centenario? No, por el momento no. Sé que la alcaldía lo va a intervenir, le va a hacer unas inversiones ahora. Me parece clave, y esto no solamente para el Parque Centenario, sino para el resto de espacios públicos, tenemos que buscar la manera de que se garantice el sostenimiento y el mantenimiento a largo plazo. Históricamente el distrito pues ha demostrado que en esa parte tiene muchas oportunidades de mejora. Se hacen las obras, pero después el mantenimiento no se hace como se debe hacer, entonces los espacios se deterioran. Entonces pues ojalá esto se pueda lograr para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Ustedes han hecho una intervención en las vías que circundan el proyecto y han utilizado un diseño en particular para las mismas, que han ampliado los andenes y han puesto en eso mucho estilo, queriendo hacerlo de una manera especial. Eso es algo que de pronto se pudiera replicar, que pudiera uno decir es la base para continuar en otros espacios. ¿Consideras que eso pudiera ser útil para el entorno? Yo creo que sí. Cartagena es patrimonio mundial de la humanidad y se merece tener espacios públicos de talla mundial. Como tú dices, nosotros pues nos metimos en esta vaca loca de hacer obras públicas alrededor del proyecto porque quisimos aportar un grano de arena para mitigar un problema que tiene Cartagena en general, que es el problema de las inundaciones. Le propusimos a la ciudad hacer unas obras civiles subterráneas, una red de drenajes auxiliar, elevar la vía hasta donde se pudo para quedar por encima de los niveles de las inundaciones y hacer un mejoramiento del espacio público para darle prioridad al peatón sobre el vehículo. Esto es algo que se están haciendo en todos los centros históricos en el mundo. Y sí, Cartagena tiene que prepararse desde ya para los efectos del calentamiento global.
Yo creo que ahí hay sin duda todavía un reto por delante y es precisamente lograr que eso pues se integre con la infraestructura tradicional de la ciudad para precisamente lograr mantenerla en el tiempo, porque lo que todos de alguna manera vemos es que el frente como tal ha mejorado, pero aún hace falta un entorno próximo por continuar ese proceso para poderlo integrar y de verdad tener todo un centro histórico diferente y con otra calidad. Pero a lo que yo voy es que puede ser una buena forma de entender que eso que ya aquí está haciéndose y que se ve muy bonito y que funciona, de pronto se puede extender para otras áreas del mismo centro, ¿no? Sí, ahí sobre todo, para mí, la elevación de la vía, pues nosotros la llevamos hasta un punto. Lo deseable sería que la administración pudiese continuar en ambos lados del Camellón de los Mártires y casi que llegar hasta la Torre del Reloj y nivelarla. Para que en otras ciudades en el mundo, Miami Beach, por ejemplo, llevan 10 años elevando las calles. Aquí tenemos la dificultad que es un centro histórico, pero donde se pueda, es una de las estrategias elevar los niveles de las calles, porque el nivel del mar está subiendo. Entonces la ciudad se tiene que preparar. Y otra cosa, y que haga un llamado a la ciudadanía, es que tenemos que evitar no arrojar basura a la calle, porque esto es uno de los factores que inciden en que la ciudad se inunde, porque esa basura que la gente bota a la calle terminan taponando la poca red de drenaje que hay, y el agua después no tiene cómo salir. Entonces, por un lado, cultura ciudadana, por otro lado, la administración, hacer limpiezas periódicas de la red de drenaje existente. Quisiera también, como te decía, que habláramos ahora de la otra parte del entorno del proyecto, y es la comunidad de Getsemaní. Yo creo que conversando con el equipo de Four Seasons, con sus gerentes, decían que precisamente uno de los valores que va a tener este hotel es que está inmerso en el barrio de Getsemaní, y el barrio tiene un sello propio, tiene una vida de barrio que hace que sea diferente a cualquier Four Seasons del resto del mundo. Y ustedes desde el principio entendieron eso como un factor muy importante, y desde el principio de la obra se han acercado a la comunidad, y son ustedes los que invitan a la Fundación Santo Domingo para que nos unamos precisamente en este gran propósito de preservar la vida de barrio, al punto de que hoy en día estamos transmitiendo este programa desde las oficinas de Getsemaní de la Fundación Santo Domingo, como muestra precisamente de ese compromiso con querer trabajar en pro de la cultura, del patrimonio y de preservar la vida de barrio. Entonces, ¿de dónde nace ese interés, Rafa, desde el principio del proyecto por integrarse a la comunidad? Sí, miren, nosotros, como tú dices, desde el primer día tuvimos la claridad que el patrimonio inmaterial tiene el mismo nivel de importancia que el patrimonio material, que muchas veces el inmaterial siempre se ha relegado como un segundo plano. Nosotros vimos eso siempre, que es igual de importante, incluso hasta más. Sin gente no hay patrimonio. Si la población nativa de Getsemaní se va, desaparece el patrimonio, así quedan las casas, porque se vuelve un barrio museo, como pasó en otras partes de Cartagena. Miren, cuando a Cartagena la declararon Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 84, aquí vinieron los asesores de la UNESCO, de la UNESCO, a hacer un plan de manejo sobre el patrimonio, y ellos hicieron una recomendación de que la ciudad tenía que cuidar a los habitantes locales. Pero desafortunadamente las políticas gubernamentales de la época le dieron total prioridad a que las personas pudientes de Colombia compraran las casas en el centro y vender a Cartagena al turismo internacional, y no tuvieron en cuenta para nada a la población local. Entonces, ¿qué ocurrió? El centro histórico desalojado completamente, el barrio de San Diego también desalojado completamente, y Getsemaní desapareció el 90% de la población local. Entonces, la situación es realmente dramática. Hoy en día queda menos de 600 personas viviendo en Getsemaní, y como tú decías, el verdadero valor que tiene Getsemaní es esa mezcla de patrimonio inmaterial y patrimonio material.
Y a mí me parece que ese esfuerzo tangible, no solamente intencionado, sino tangible, uno lo encuentra aquí hoy en día en el barrio con todos los retos que tú mencionas, en donde uno de pronto en noviembre encuentra a los peladitos del colegio cantando Ángeles Somos, o en otra época del año el campeonato de bola de trapo. Realmente todavía hay unas muestras que son importantes y que hacen parte de esa historia cultural que aún se han logrado preservar. Yo creo que eso es destacable, pero también es igualmente importante ese esfuerzo que se hizo con el Getsemanicense, que si bien, y eso es apenas lógico como tú lo mencionabas, pues capturó esas historias por escrito para que por lo menos se pudiera preservar la memoria. El Getsemanicense yo creo que también ha cumplido un rol importantísimo en rescatar y documentar muchas historias. El Getsemanicense me parece a mí que ese es un elemento central también en todo esto. Sí, sin duda fue una de las estrategias que definimos para... La revista nació con el objetivo de visibilizar a la comunidad de Getsemaní ante el resto de Cartagena, a generar orgullo y sentido de pertenencia. Y yo quiero recalcar lo de visibilizar a la comunidad porque si el resto de la ciudadanía o incluso del país no son conscientes de que aquí vive una comunidad raizal, entonces las políticas terminan no protegiendo a este patrimonio. Yo aquí también quiero dejar claridad que no se trata de estigmatizar al turismo como tal, sino que se tiene que hacer de una manera responsable. Se tiene que lograr un equilibrio para que sea sostenible, porque los barrios y las ciudades tienen un límite. Cuando este límite se sobrepasa, se vuelve turismo depredador, se vuelve turismo insostenible. Si miramos otros ejemplos en el mundo, miren el caso de Venecia, el caso de Barcelona o el caso de Ámsterdam, por ejemplo. Hay muchos otros ejemplos donde ellos están sufriendo el fenómeno de la turistificación. Nosotros no llegamos a esos niveles, pero tenemos que mirarnos en el espejo con ellos porque vamos derecho a que nos pase lo mismo. Y tenemos que apostarle por un turismo más responsable, un turismo más sostenible. Ahora vamos a hacer un segundo aeropuerto donde se va a duplicar el número de viajes internacionales. Bienvenido el turismo porque eso le genera empleo, genera oportunidades de trabajo, traen divisas, etc. Pero el turismo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes locales, no al revés. Yo creo que has tocado un punto que nos identificamos muchísimo con él. No sé si sea el efecto contrario de lo que normalmente llaman gentrificación, pero a mí me parece que la puesta en valor del patrimonio, que quiere decir eso, que la gente local aproveche su cultura y su patrimonio para, por supuesto, ponerlo a disposición del turismo, pero viviendo las personas también las bondades de eso mismo, pues ayuda a que la gente trabaje y lo proteja, ¿no? Y es así como hoy en día en Getsemaní me gusta muchísimo, cada vez que puedo, lo repito, rescatar por un lado el vuelco que ha tenido el Getsemanicense, que pasó de ser un medio impreso hoy en día a dejar un legado en la comunidad a través de los códigos QR que se pueden conseguir en muchas de las calles, en donde cualquier local turista puede acceder a la información ahí representada, que es la información veraz, histórica, exacto, recogida de la historia de este barrio. A mí me parece que eso es un valor incalculable, sobre todo que de eso, que es simplemente un recurso, hemos logrado que sea la comunidad la que se apropie del mismo y ahora se hagan tours al interior del barrio de Getsemaní apoyados en esto para que la gente conozca la vida de barrio. Ese es un producto que a mí me parece muy, muy interesante, que realmente apunta en toda la dirección sostenible que tú lo has mencionado. Sin ninguna duda, es un trabajo que hicimos conjuntamente con la Fundación para inmortalizar todos estos contenidos que se fueron publicando en estas 46 ediciones del Getsemanicense como una manera de divulgar más este contenido y que quedara ahí para la posteridad,
para los locales y los visitantes. Rafa, como el tiempo es tan breve, quisiera ahora hablar un poquito del futuro y el futuro próximo, ¿no? Ya estamos próximos a abrir el hotel. ¿Por qué no nos hablas ahora del hotel? ¿Qué características va a tener el hotel? ¿Cuántas habitaciones, espacios y demás? Bueno, es un hotel que va a ser operado por la cadena Four Seasons. Es una cadena de hotelería de lujo. Va a tener 132 habitaciones de distintos tamaños, varios restaurantes, unos salones de eventos, va a tener también un bar y bueno, sí, bastantes espacios, digamos, que van a poder disfrutar también los cartageneros y los locales que nos visitan. Entiendo que va a ser un hotel en ese sentido abierto, ¿no? Que busca precisamente integrar esa es la intención. A visitantes, pero también a los locales que puedan disfrutar de los servicios y espacios donde se pueda, por supuesto, pero que haya acceso a eso. Esa es la intención. Sí. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿San Francisco Investment tiene otros planes para Cartagena? Bueno, ahí la idea es hacer un componente de playa, un beach club en Barú. Eso apenas está empezando, hay que sacar licencia ambiental y una serie de consultas previas con las comunidades. Sé que ustedes están también en Barú desde hace rato, entonces podemos trabajar conjuntamente para abordar a las comunidades de la misma forma como hemos tratado a Getsemaní, con mucho respeto y para fortalecer también la cultura allá de Barú. Sin duda, la Fundación tiene un trabajo muy bonito que lo hacemos en conjunto con aliados, que le llamamos Barú 2030, y es nuestra apuesta para el desarrollo territorial de la isla de Barú, en donde este tipo de iniciativas son más que bienvenidas porque generan oportunidades para la comunidad, y cómo a su vez integrarlas a esos desarrollos es parte de lo que estamos buscando con Barú 2030. Por último, Rafa, tenemos aquí una pequeña sección de preguntas rápidas, en donde queremos terminar de conocerte y por supuesto también que nuestros oyentes te conozcan mejor, y lo hacemos a través de preguntas que quisiéramos transmitirte. Y la primera es, ¿cuál es tu principal satisfacción después de haber culminado este proyecto? Bueno, satisfacciones muchas. Pero si tengo que escoger una, yo diría la manera como hemos apoyado en el fortalecimiento del patrimonio inmaterial de la comunidad de Getsemaní. Eso, yo siento que eso es lo que nos hace diferentes a la mayoría de proyectos que se limitan a los linderos de su proyecto y no tienen en cuenta el entorno. Esa es la parte que más orgulloso me siento. Este programa se llama Prende el Foco, ¿no? Sí. Y te invitamos entonces a completar la frase. En Cartagena debemos prender el foco por evitar que no nos pase lo que le está pasando a otras ciudades en el mundo de turistificación. O sea, apostarle a un turismo más sostenible. ¿Algún libro que te estés leyendo, Rafa, que quisieras recomendar que quisieras recomendar? A mí me gusta mucho la historia. Recomiendo los libros de Santiago Posteguillo. Son novelas históricas sobre el Imperio Romano. Me parecen muy interesantes. Y de la misma línea, ¿alguna serie o película reciente que te estés viendo? Me gustan mucho las series españolas, sobre todo las históricas. Por ejemplo, Los Herederos de la Tierra hay varias también muy interesantes, muy chéveres. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos en este espacio. En nombre de la Fundación Santo Domingo, te damos las gracias por hacer parte de la familia de Prende el Foco por Cartagena, e invitamos a todas aquellas personas que nos escuchan a que igualmente sigan muy pendientes de nuestros próximos programas. En el enlace van a encontrar toda la programación e igualmente el link para que se inscriban y, como les decía al principio, puedan participar de nuestra comparsa novembrina, comparsa que sacaremos en el Cabildo de Getsemaní. Muchas gracias a todos nuevamente por escucharnos.